Muchos me habéis preguntado si vale la pena el 10R, si vale la pena el iPhone 11 y ya he hecho vídeos, pero no he hecho ninguno comparando ambos dispositivos, viendo las diferencias reales y qué es lo que yo recomiendo. Así que en este vídeo, si estás preocupado por esos $100 que vale más el iPhone 11 y no sabes si pagarlo o no, te voy a dar todo lo que yo recomiendo, todos los consejos que, bueno, pues usando los dispositivos he aprendido de ambos, así que vamos con el vídeo. Y empezamos por el diseño porque si os preocupa si pesa uno más que el otro, si es más grueso uno que el otro, estamos hablando de que en cuanto a diseño son prácticamente iguales. Mismas pulgadas, mismo peso, mismo grosor, estamos hablando de 8,3 milímetros y ambos Face ID, la misma tecnología que nos permitirá desbloquear nuestro dispositivo muy rápido. Lo único que cambia en cuanto a diseño es el IP, porque uno es cierto que es más resistente al agua que el otro, ya que podremos sumergirlo 1 metro más durante más tiempo, como es el iPhone 11 que tiene IP68 frente al IP67 del iPhone XR, pero esto es lo único prácticamente que cambia en cuanto a diseño. Eso sí, también lo tendremos en diferentes colores el 10R que el 11, ¿vale? El 10R, como estáis viendo ahí, lo tenemos en negro, blanco, amarillo, rojo, coral y azul frente al 11 que tenemos el negro, blanco, amarillo, rojo, verde y malva. En este caso a mí me gustan más los colores del 10R, pero aún así os he traído aquí una muestra del azul de 10R y el 11 con ese color amarillo tan intenso que a mí, bueno, me gusta mucho y al final si le ponemos funda es prácticamente una parte lo que se va a ver. Otra cosa que puede que queráis saber lógicamente es la pantalla. Aún así estamos hablando de la misma pantalla en ambos dispositivos, 6,1 pulgadas, una tecnología Liquid Retina que está mejorada, es una pantalla LCD mejorada por Apple, pero aunque no llega a esa pantalla OLED, a la calidad de estas pantallas, tenemos una pantalla muy correcta que creo que conozco a mucha gente que tiene el iPhone 11, nunca se ha quejado de la tecnología, de la calidad de la pantalla, y es que nos da unos colores bastante buenos, un contraste que es suficiente y un brillo que es verdad que es mejorable, pero en este caso si salimos a la calle y hace un día con mucho sol, con mucho brillo, la verdad que veremos bastante bien la pantalla y en esto no tendremos ningún problema. Lo mismo viendo contenido multimedia, y es que estas 6,1 pulgadas nos vienen súper bien para ver películas, para ver series, para jugar a juegos. Creo que es una pantalla que es acertada para estos dos dispositivos. Lo que sí que cambia, y lo que diréis, Manu, pero ¿qué es lo que cambia en ambos dispositivos? Es la cámara, y es que estamos hablando de una mejor cámara en el iPhone 11, pero no por el sensor, sino más bien por las características. Y es que para empezar tenemos una cámara principal, la cámara trasera, con los mismos megapíxeles, con 12 megapíxeles, pero la principal diferencia es que tiene una segunda cámara el iPhone 11 que nos permitirá hacer ese gran angular que capture un mayor campo de visión, y esto lo veremos reflejado en las alternativas, en la versatilidad a la hora de hacer fotos. Y es que también es compatible este iPhone 11, que no lo es el 10R, con el modo noche, es decir, cuando saquemos una foto de noche va a captar más luz y veremos una mejor foto al fin y al cabo, con más detalle, con más iluminación, y eso es lo más importante, igual que el modo retrato, ya que el iPhone 11 sí que es compatible con modo retrato con personas y también con mascotas, con objetos, mientras que el iPhone XR no es compatible con objetos, con mascotas, sino solamente con caras de personas. Así que tened muy en cuenta esto, y donde hay más diferencia incluso en la calidad es en la cámara frontal, ya que tenemos más megapíxeles en el iPhone 11 y además tenemos una grabación a 4K que no es compatible con el iPhone XR. No podremos grabar a la máxima calidad estándar hoy en día a 4K en el iPhone XR, mientras que sí lo podremos hacer en el iPhone 11. Y otra cosa que a muchos os preocupa es la batería. Realmente llegamos con ambos al final del día, pero un poquito más del iPhone 11. Estamos hablando de que el XR nos dura 1 hora y media más que el iPhone 8 Plus, pero es que el 11 dura 1 hora más que el iPhone XR. 1 hora más en el día a día no se nota mucho hasta que realmente necesitamos la batería. A mí personalmente en el test de batería me han durado ambos bastante poco, media hora más, casi media hora más en el iPhone 11 que en el XR, pero al final del día yo creo que sí que se acaba notando y tiene una mejor batería el iPhone 11
con el mismo diseño, y esto es algo que Apple, bueno, pues ha mejorado mucho y creo que lo ha hecho bastante bien con este iPhone 11. La diferencia, ya os digo, no es mucha, pero si sois muy exigentes con la batería, sin dudarlo me iría a por el iPhone 11 por $100 más. Así que un poco la conclusión sería eso. Si no quieres tener lo último de lo último, si no necesitas el modo noche, si no necesitas el ultra gran angular con esa versatilidad que nos dan las cámaras, si tampoco necesitas mayor batería como sería el iPhone 11, pues yo me quedaría con el XR. Es un dispositivo muy válido y no os tenéis que preocupar en cuanto a actualizaciones con los años, ya que mínimo tendréis actualizaciones 4 años, ya que este A12 nos dará para muchas actualizaciones, y el iPhone 11 yo lo reservaría por si realmente tenéis ahorrado ese dinero, queréis hacer una inversión en un dispositivo que tenga lo último, prácticamente de lo último, le falta esa pantalla OLED y, bueno, pues algunas características más de la cámara, pero tenemos un dispositivo del 2019 que está muy bien, que va a ser uno de los más vendidos y que vamos a tener una cobertura de actualizaciones durante muchos años. Así que espero que os haya ayudado a decidir entre estos dos dispositivos. Sé que es difícil, pero $100 creo que si los podéis ahorrar, pues haced el esfuerzo, iros a por el 11, que es un dispositivo que a mí me gusta mucho. Así que espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado, que es lo más importante, y si queréis más comparativas, más vídeos, pues tenéis en la descripción un montón de vídeos para ver comparativas y así, bueno, pues aprender un poquito más y decidir un poquito más con más datos. Así que espero que os haya gustado y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. ¡Chao!